Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo de la fisiquita. En esta ocasión compartiremos unas lecciones sobre la dinámica. En la primera lección haremos una introducción acerca de la dinámica, en la cual conoceremos lo relacionado con las fuerzas. En la segunda lección abordaremos las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, llamadas las leyes de Newton. En la lección número 3 estudiaremos la atracción entre masas en el universo, utilizando la ley de la gravitación universal establecida por Isaac Newton. En la lección número 4 estudiaremos el comportamiento planetario a través de las leyes de Kepler. Así que te invitamos a ver estas lecciones. Empezamos. Va a estar chida esa onda. Recordemos que la mecánica es la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos. Para su estudio la podemos dividir en estática, cinemática y dinámica. La estática es la que se encarga de estudiar a los cuerpos que están en equilibrio. La cinemática y la dinámica se encargan de estudiar los cuerpos que están en movimiento, pero la diferencia es que la cinemática no le interesa conocer las causas que producen dicho movimiento, mientras que a la dinámica sí. La dinámica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos atendiendo las causas que lo producen. En esta primera lección vamos a estudiar una introducción a la dinámica, en la cual conoceremos el concepto de dinámica, el concepto de fuerza, cómo se clasifican las fuerzas, la unidad de medida, la diferencia entre masa y peso, así como la fuerza normal y la fuerza de fricción. Pero, ¿qué es la dinámica? Recordemos que la dinámica es la parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, atendiendo las causas que lo producen. Como primer punto, las fuerzas son aquello que puede producir una deformación en el objeto que la recibe. Por ejemplo, cuando lavan los trastes de cocina, utilizan una esponja que al aplicar una pequeña presión deforman ese objeto, ¿no? También cuando dos automóviles colisionan se produce una deformación, y cuando un bateador recibe un pelotazo, pues también produce una deformación. Entonces, una de las primeras cosas que produce una fuerza es una deformación. También puede producir un cambio de movimiento. Veamos que la persona está en reposo y al aplicarle una fuerza, esta le cambia su estado a movimiento. Entonces, las fuerzas son aquello también que va a producir un cambio de movimiento. Pero también se pueden realizar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, puede presentarse una deformación y un cambio de movimiento. Como podemos observar en esta animación, tenemos un personaje que está en reposo, le vamos a aplicar una fuerza y esta fuerza le va a provocar una deformación y un cambio de movimiento. Podemos concluir que es una fuerza. Una fuerza es una magnitud vectorial capaz de deformar los cuerpos, modificar su velocidad o vencer su inercia y ponerlos en movimiento si estaban inmóviles. Esta va a ser nuestra definición de fuerza, la cual haremos énfasis en que la fuerza es una magnitud vectorial. En realidad nosotros no poseemos fuerza o ningún objeto posee fuerza, sino lo que posee es potencia, que esa potencia le permite desarrollar una energía y se puede aplicarla para producir un efecto de fuerza, como por ejemplo Popeye en la ficción, ¿verdad? Tiene que comer sus espinacas para obtener una energía y poder producir una fuerza. Lo mismo para una pila, ¿verdad? Cuando una pila ya no tiene la suficiente energía, ya no es capaz de producir una fuerza que pueda mover los electrones a través de un circuito. A continuación analizaremos la clasificación de las fuerzas. Una primera clasificación que analizaremos es de acuerdo al punto de aplicación. Tenemos que hay dos tipos, de contacto y a distancia. De contacto, quien la aplica y quien recibe la fuerza están en contacto directo, es decir, se tocan. Como por ejemplo, al golpear un balón con el pie, ambos objetos se tocaron, por lo tanto, se produce una fuerza de contacto. Al empujar una mesa, también se tiene que tocar el objeto, por lo tanto se produce una fuerza de contacto. Sin embargo, como en la atracción entre la Luna y la Tierra, vemos que existe una fuerza de atracción entre ellos, pero ambos objetos no se están tocando, se mantienen unidos debido a una fuerza que se llama distancia, es decir, no están en contacto. Una segunda clasificación es de acuerdo a su naturaleza. Van a existir 4 tipos de fuerzas: las fuerzas electromagnéticas, la fuerza gravitatoria, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Y por último analizaremos una tercera clasificación de acuerdo a su posición, las cuales se
dividen en externas e internas. Las fuerzas externas representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido. Son los responsables del comportamiento externo del cuerpo, causarán que se mueva o se asegure su reposo. Entre ellas podemos observar que tenemos el peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción, mientras que las internas son aquellas que mantienen unidas las partículas que conforman el cuerpo rígido, como por ejemplo la fuerza de tensión o una fuerza de compresión. Un principio muy importante en la física es el principio de transmisibilidad, el cual establece que una fuerza F al desplazarse a lo largo de su línea de acción va a producir el mismo efecto. Como se puede observar en la animación, una fuerza aplicada por la parte de atrás del objeto se puede trasladar hacia la parte de adelante y producirá el mismo efecto siempre y cuando lo haga sobre la misma línea de acción. Analizaremos 4 de las unidades para medir la fuerza, como el newton, el kilopondio o kilogramo fuerza, la libra y la dina. El newton se simboliza con la letra N mayúscula debido a que es el apellido de un personaje y pertenece al Sistema Internacional de Unidades. El kilopondio o kilogramo fuerza, su símbolo es Kp en minúscula y pertenece al sistema técnico. La libra se simboliza como LB y es la unidad para medir fuerza en el sistema inglés. Finalmente la dina se escribe dina y pertenece al sistema CGS. Entonces estas son nuestras 4 unidades de fuerzas que utilizaremos: el newton, el kilopondio, la libra y dina. Entre ellas va a existir un instrumento para poder medirlos que se llama el dinamómetro. En estos tiempos pues tenemos 2 tipos, digamos el dinamómetro manual y también tenemos dinamómetros digitales. Ambos van a medir la fuerza pero usando diferentes tecnologías. Un dinamómetro manual es simplemente un resorte que se estira o se comprime y eso va a medir la cantidad de fuerza que se está aplicando, ¿verdad? Lo mismo funciona con el digital, pero la lectura lo obtenemos a través de una pantalla. Es lo mismo masa que peso. Vamos a analizar 2 conceptos que en nuestra vida diaria confundimos. Sin embargo, a partir de ahora conoceremos cuál es la diferencia entre masa y peso y nos permitirá entender de una mejor manera. En esta animación observamos 2 corredores, en el cual uno de ellos dice: "Vieras, Choco, he perdido bastante peso corriendo por las mañanas". A lo que su compañero le contesta: "Tú, Tashisho, has perdido masa corporal. Lo aprendí en fisiquita". Analizando el concepto de masa y peso, ¿quién de los dos tiene la razón? Podemos observar 4 situaciones que ocurren en diferentes lugares. En la luna se observa un objeto colgado en un resorte, lo cual simula un dinamómetro para poder medir la fuerza que está recibiendo ese objeto. Lo mismo pasa en la Tierra, en Júpiter y en el espacio. En la luna se observa que tiene una masa de 50 kilogramos y un peso de 80 newton, mientras que en la Tierra el resorte está un poco más estirado, lo que implica que tiene una mayor fuerza de atracción, pero en Júpiter esa fuerza aumenta más del doble, debido a que se encuentra ya en un planeta que tiene una mayor cantidad de masa, y en el espacio, al no haber un objeto que lo atraiga gravitacionalmente, pues no tiene un peso determinado. Sin embargo, en las 4 situaciones podemos notar que la masa es la misma. En los 4 casos tiene una masa de 50 kilogramos y lo que va cambiando es el peso en cada una de ellas. A continuación daremos las definiciones para poder entender un poco más este concepto. El peso va a ser una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Como podemos observar en la imagen, hay un insecto que está colgado y este va a sentir una fuerza de atracción gravitacional debido a la masa del planeta en el cual se encuentra. Si se encuentra en la Tierra, va a sentir una fuerza dirigida hacia abajo, y lo mismo si se encuentra en cualquier planeta, siempre va a poder recibir esa fuerza dirigida hacia abajo, a la cual conoceremos con el nombre de peso. Su unidad de medida en el sistema internacional va a ser el newton, representado con la N mayúscula. Lo mismo, la caja que está soportando esa persona va a ser atraída gravitacionalmente por la Tierra, lo cual va a producir un peso. Y a su vez el astronauta también, que va a estar
en la atmósfera terrestre va a estar sintiendo la acción gravitacional de la Tierra hacia su centro. Pero ¿cómo definimos al peso matemáticamente? El peso lo vamos a calcular mediante la siguiente expresión: P es igual a M por G, donde P representa el peso y, como ya establecimos en la unidad de medida, es el newton, representada por la letra N mayúscula. La N va a ser la masa, medida en kilogramos, y G es la aceleración de la gravedad, medida en metros sobre segundo al cuadrado. Este valor de la aceleración, recordemos que depende del cuerpo celeste en el cual se encuentre el objeto. Y la masa la vamos a definir como una propiedad intrínseca de la materia que no va a cambiar. Su unidad va a ser el kilogramo en el sistema internacional y va a tener el mismo valor independientemente de en qué cuerpo celeste se encuentre. Si en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, Mercurio, su cantidad de masa va a ser la misma. Aquí podemos observar que la masa, su unidad de medida es el kilogramo en el sistema internacional, pero también tenemos otras unidades para expresarlo, como el gramo o la libra, ¿verdad? Las partes importantes, recordemos, para el caso del peso, pues depende de la aceleración de la gravedad. Y en esta imagen podemos observar algunos cuerpos celestes de nuestro sistema solar con los valores de su respectiva aceleración de la gravedad. En el caso del Sol tiene una aceleración de 274 metros sobre segundo cuadrado. Mercurio tiene un valor de 3.7, Venus 8.87, en la Tierra la aceleración vale 9.81, la Luna 1.62, Marte 3.71, Júpiter 24.79, Saturno 10.44, Urano 8.87 y Neptuno 11.15. Aquí podemos observar que dependiendo de la cantidad de masa que tiene el cuerpo es el valor de la aceleración de la gravedad. Vamos a resolver un problema para entender un poco más cómo podemos calcular el peso. En el viaje espacial del Apolo 15 se llevó un vehículo lunar, el cual tenía una masa de 216 kilogramos. Eso fue en 1971 cuando se hizo la primera expedición lunar y nos piden calcular cuál es el peso de ese vehículo en la Tierra, cuál sería el peso en la Luna. El peso en la Tierra depende de la aceleración gravitacional de la Tierra, ¿verdad? Entonces, en este caso multiplicaríamos la masa del vehículo por la aceleración en la Tierra, que vale 9.81, y nos da un valor de 2148.39 newton. En la Luna sigue teniendo la misma masa, 216 kilogramos, pero la aceleración de la gravedad cambia. En este caso, la aceleración en la Luna es de 1.62. Al hacer la multiplicación, obtenemos que el peso de ese vehículo en la Luna es de 349.92 newton. Aquí podemos ver la diferencia de qué es el peso y qué es la masa. La masa no cambia independientemente de dónde esté, porque podemos observar que en la Tierra su masa es de 216 kilogramos y en la Luna también. Lo que cambia es el peso debido a la aceleración de la gravedad. Y en un tercer inciso nos preguntan cuál es la masa en la Luna. Como ya comentamos, la masa del vehículo es la misma que en la Tierra y tiene un valor de 216 kilogramos. En este otro ejemplo podemos observar que nos piden determinar el peso de un astronauta que está sobre la superficie terrestre. Se observa que en la imagen nos dice que tiene una masa de 50 kilogramos. Por lo tanto, si quiero calcular el peso, recordemos que se multiplica ese valor de la masa por la aceleración de la gravedad del cuerpo celeste en el cual se encuentra el objeto. Como se encuentra en la Tierra, el valor de G es de 9.81 metros sobre segundo cuadrados, que al multiplicarlo por la masa obtenemos que ese astronauta en la Tierra tiene un peso de 490.5 newton. ¿Qué pasa si ese astronauta ahora se mueve al planeta Marte? Recordemos de nuevo cómo calcular el peso. Multiplicamos la masa por la aceleración de la gravedad. La masa no cambia, el astronauta sigue teniendo una masa de 50 kilogramos, pero lo que sí cambia es la aceleración. En Marte la aceleración vale 3.71 metros por segundo cuadrado, que al multiplicarlo por la masa obtenemos 115.5 newton. Podemos observar que el astronauta pesa menos en Marte que en la Tierra.
A continuación analizaremos otra fuerza que también es importante para el estudio de la física, que es la fuerza normal. Esa fuerza normal vamos a decir que es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Se va a representar con la letra N. Aquí es importante no confundir con la N de Newton, porque esta representa una fuerza y la N de Newton pues representa la unidad para medir la fuerza. También es perpendicular a la superficie y su punto de aplicación está en la base del bloque. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, hay un vector dirigido hacia arriba y es perpendicular a la superficie. En este caso la superficie sería la espalda de la persona. En el segundo caso, una persona que está acostada va a recibir una fuerza dirigida hacia arriba por estar sobre una superficie y es perpendicular a ella. En el caso del montacargas, vemos que está inclinado y la fuerza normal es perpendicular a la superficie, es decir, es perpendicular al plano inclinado. En el estudio de la fuerza normal, como pudimos observar, se tienen dos casos. El caso 1, cuando está sobre una superficie horizontal, y el caso 2, cuando está sobre una superficie inclinada. En ambos casos, recordemos, siempre va a ser perpendicular a la superficie. Es importante mencionar que no debemos olvidar la fuerza dirigida hacia abajo, que se llama el peso. Recuerden, es la fuerza que va a ejercer, en el caso de nosotros, pues la Tierra, porque estamos en el planeta, ¿verdad? Y este planeta va a ejercer una fuerza dirigida hacia abajo que se llama el peso. En la interacción en un cuerpo, en la dirección vertical, vamos a observar que la normal va a ir dirigida hacia arriba y el peso va a ir dirigido hacia abajo, siempre y cuando el objeto se encuentre sobre una superficie horizontal. Es importante resaltar que la fuerza normal no existe cuando el objeto está colgado. En el caso de la imagen del insecto, vemos que no existe una fuerza normal porque no está sobre una superficie. Cuando se cuelga una piñata, tampoco existe la fuerza normal porque no está sobre una superficie. Entonces, en conclusión, para que exista la fuerza normal, tiene que estar sobre una superficie. Lo que sí va a existir en caso de que estén colgados va a ser el peso dirigido hacia abajo. También analizaremos qué es una fuerza de fricción. La fuerza de fricción la vamos a analizar de la siguiente manera, con la siguiente pregunta: ¿qué cuesta más empujar, un refrigerador de 100 kilogramos o uno de 20 kilogramos? La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies de contacto, que se oponen al movimiento relativo entre ambas superficies. También se conoce como la fuerza de rozamiento. Así que una fuerza de fricción va a ser aquella que se va a oponer a que un objeto se mueva. Van a existir dos tipos: la fuerza de fricción estática, que la representaremos con la letra F minúscula y con el subíndice S, y la fuerza de fricción dinámica, la cual se representa con la letra F minúscula y el subíndice K. Entonces son dos fuerzas de fricción, la estática y la dinámica. La fuerza de fricción estática es la resistencia que se debe superar para poder poner en movimiento a un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto. Mientras que la fuerza de fricción dinámica se considera constante y que se opone al movimiento, pero una vez que ya está en movimiento dicho cuerpo. Estas fuerzas las vamos a calcular de la siguiente manera. La fricción estática va a ser igual al producto de la N, que recordemos que es la fuerza normal, multiplicada por un coeficiente de fricción. En este caso, el coeficiente de fricción estático, que se obtiene de manera experimental entre dos superficies. Y por otro lado, la fuerza de fricción dinámica, que es el producto de la fuerza normal, pero por el coeficiente de fricción dinámico.